Hablando de espiritualidad y de caminos de fe, ¿alguna vez te preguntaste si es éticamente correcto conocer o indagar más de un camino religioso? Quédate conmigo en este video si sos de esas personas que se preguntó esto, porque alguna vez en mi vida yo también me lo pregunté y hoy quiero compartir contigo este concepto y la respuesta que encontré para entender todo esto. Hablemos primero acerca de la palabra religión y los conceptos que podemos definir de ella. Vamos a dejar de lado la teoría de dónde proviene y el desglosamiento de la palabra en sí y vamos a hablar de las vertientes que podemos identificar dentro de esta palabra. La palabra religión puede ser definida desde un aspecto espiritual y puede ser definida también desde acciones constantes y diarias o los tan conocidos hábitos. Cuando hablamos de la religión desde el accionar constante y consecutivo de los seres humanos, estamos hablando de hábitos que nosotros adquirimos diariamente y que solemos realizar. Por ejemplo, todas las mañanas me levanto a ducharme, todas las noches agradezco al universo por el día que me propició, religiosamente todos los domingos voy a cenar con mis papás, religiosamente con mi hermano todos los martes a la noche tomamos mate o nos hacemos una videollamada, nos llamamos, en fin. La cuestión es que desde este lugar la palabra religión definiría acciones constantes diarias de nosotros. Desde otro lugar y otra vertiente, desde el lado espiritual, la religión define caminos y creencias espirituales. Parte de esto también son las elecciones de vida que nosotros tomamos en caso de querer o de pertenecer a alguna fe específica. Llámese católica, evangélica, budista, umbandista, candombleísta, etc. La religión se conforma de un conjunto de creencias, prácticas y principios que definen sus fundamentos y su visión. A su vez, en cada una de las religiones se cree en la existencia de un ser o más seres superiores a nosotros que son encargados de guiarnos en nuestra evolución y reconexión espiritual. El creer en un Dios o en más de un ser espiritual va a depender justamente del camino religioso y de la visión espiritual que él propicie a sus fieles. Pero acá tenemos algo sumamente importante. La religión va de la mano de la religiosidad. Una persona puede ser religiosa pero no ejecutar este lado. ¿Qué es la religiosidad? La parte ejecutiva de la religión. ¿Y qué significa esto? Si nosotros pertenecemos a una fe específica, ejecutar la religiosidad significa que diariamente o lo más constante posible nosotros tomamos accionar que de alguna manera influyan en nuestra parte espiritual o honren la misma. Por ejemplo, hablando del catolicismo, una persona religiosa que va de la mano de la religiosidad es una persona que no solamente cree en la Iglesia Católica, cree en su Dios, lee su Biblia, estudia su fe, sino que también asiste todos los domingos a misa. Por otro lado, una persona solamente religiosa es aquella que se define dentro de una fe y un aspecto espiritual, pero que no ejecuta o no pertenece de alguna forma a ese camino específico. Y acá viene un tema que para mí es sumamente importante saber. Una persona que no se considera religiosa, pero sí espiritual, es una persona que también forma parte de todo esto, porque la religión en sí no solo define a caminos específicos, sino a personas que son espirituales y que tienen más de una vertiente dentro de su visión. Por ejemplo, yo me defino de esa manera. Me defino como una persona espiritual, ya que de alguna manera la religión tiende a encajonarnos un poquito más o a tenernos con ciertas limitaciones en nuestro accionar. Por otro lado, la espiritualidad en sí abarcaría muchas más vertientes y muchos más aspectos que se conectan entre sí. Hablando siempre del bien y de la ayuda al prójimo, los caminos espirituales, indiferentemente de cuáles sean, van siempre hacia el mismo lugar. Así que las personas que son católicas y practican el bien, las personas que son evangélicas y practican el bien, las umbandistas, las candombleístas, etc., son diferentes caminos con diferentes visiones que van hacia un mismo punto. Entonces, ninguna religión es peor que otra, ni mucho menos ningún ser humano es peor que otro por creer o tener una visión diferente. Cada uno de los caminos espirituales tienen una vibración particular.
entonces sus fieles van a ser personas que vibren con esa energía y con esa forma de visualizar el mundo astral y espiritual, con esa concepción, ese entendimiento, esa práctica y esa forma de accionar dentro de esa fe. Por último, vamos a hablar acerca de 3 mitos muy constantes dentro de las religiones. El primer mito se trata acerca de lo siguiente: si una persona no pertenece a mi fe espiritual, si no comparte mi visión, no es digna de ser respetada o es una persona que honra la parte negativa de la espiritualidad. No es así. Esto es una absoluta y absurda mentira. Lamentablemente es muy utilizada por personas que están fanatizadas con su religión. ¿Qué significa el fanatismo? Tenemos un video acerca de eso que te invito a mirarlo para que entiendas acerca de qué se trata. Pero resumiendo un poquito, las personas fanáticas dentro de su fe y su religión son aquellas que lamentablemente se encajonan y se cegan ante las visiones y elecciones de otras personas. Por lo tanto, tienden a romper aquel hilo finito del respeto, que es hacia la otra persona, por lo menos desde la empatía de entender o tratar de comprender que su visión es diferente porque su vibración así lo es y su elección de vida también. Y eso no está para nada mal. Así que si una persona no pertenece a mi fe o a mi creencia, no es una persona mala ni está errada en la vida. En absoluto. Para mí personalmente las personas, los seres humanos buenos, indiferentemente de pertenecer a algo o de no pertenecer a nada y de no creer en absolutamente nada, también tienen su camino evolutivo y su camino espiritual. Simplemente esa es la elección o la vibración que tienen que vivir en esta vida presente. Entonces tengamos siempre en cuenta lo siguiente: si queremos honrar nuestra espiritualidad, seamos conscientes de que el respeto es lo primero que debemos de tener en cuenta a la hora de manifestar hacia otras personas nuestras creencias y nuestra visión espiritual. Segundo mito: si pertenezco a una fe espiritual, dejo de pertenecer a ella, no voy a poder pertenecer a ninguna más porque de alguna forma fui desterrado de ese lugar o desterrado de la evolución espiritual. ¿Y qué temón es este? Porque lamentablemente muchas personas tienden a creerlo y no es así. El ser humano tiene la decisión de poder estudiar la religión que quiera. ¿Y saben qué? Esto lo vuelve mucho más consciente porque a la hora de comparar visiones y de comprender otros caminos está mucho más abierto que otras personas, justamente por tener aquella curiosidad o disponibilidad de alguna forma de entender o de tratar de comprender visiones diferentes. Y una persona que sale de una religión para pertenecer a otra tampoco está mal, porque simplemente está buscando el camino que siente correcto. Si sale de un lugar, lógicamente es porque no se siente acorde a él, y eso no va a arruinar absolutamente nada en su vida, siempre y cuando salga con respeto y respetando también a las personas que sí pertenecen a eso. Por último, vamos a hablar acerca de otro mito, que es el de si yo salgo de un camino religioso específicamente, mi vida se va a derrumbar. Y no es así. La vida sigue y las elecciones son desde la conciencia y la responsabilidad de saber que no queremos pertenecer a algo. Pero se da mucho, lamentablemente, en religiones específicas donde las amenazas son consecuentes de parte de los dirigentes hacia sus fieles. Y esto no es así. No demos poder a lo que no lo tiene y tampoco se retengan en lugares que no quieren estar. Porque un camino de fe, un camino religioso, cualquier elección de vida nos tiene que hacer sentir bien, nos tiene que hacer sentir conformes y acordes a lo que está sucediendo. Si estamos en desacuerdo de algo, tratemos de irnos de la mejor manera, pero no le demos poder a eso de que pueden arruinarnos la vida, porque no es así. Un simple ser humano no es un Dios como para arruinar las vidas de las personas.
Hoy pudimos compartir en este video acerca del concepto de religión y religiosidad. Espero que les haya servido esta información, espero haberlos ayudado y les cuento que esto surgió justamente por una pregunta que me hicieron de forma privada acerca de si podía pertenecer o era correcto que supiera o conociera de más de un camino religioso. Quédense tranquilos que nosotros tenemos la elección de poder estudiar y pertenecer a lo que querramos en nuestra vida. Como lo digo siempre, estamos hablando de caminos del bien y de la ayuda al prójimo, aunque lógicamente como existe la luz, existe la oscuridad y como existe el bien, también existe el mal. Les envío un fuerte abrazo a la distancia y nos encontramos en un próximo video. Pero antes, no te olvides de mirar el video de fanatismo.